Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarles. Jueves 11 de abril del 2024. Me acompaña la ingeniera Judith Bellino. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Es un gusto presentar las noticias más importantes a esta hora de la noche. Gracias por estar con nosotros. De inmediato le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, anuncia barrida de maestros cometas. Constantes cortes de energía eléctrica ocasionan graves daños en hogares sanpedranos. México solicitó a la Corte Internacional de Justicia suspender a Ecuador de las Naciones Unidas por el agravio que sufrió su embajada en Quito. Estimas en 11 Noticias, emisión estelar. Detallamos increíblemente, hace poco vi a mi colega Edgardo Melgar hablando de lo mismo. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal, oigan bien, contra 8 policías de la DPI que hacían de las suyas y que hasta implantaban pruebas, como en las películas que los policías llegan y le meten droga a alguien que quieren fregar, lo estaban haciendo aquí. Voy al norte del país, Valeria García. En la zona norte de Honduras, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra 8 policías activos de la DPI, acusados de implantar pruebas y robar a un ciudadano, aprovechándose de sus cargos. El suceso se registró el pasado 12 de enero del presente año, tras la denuncia de la víctima e intensas investigaciones. Uno que es grave, que es asociación para delinquir, es un delito que no comprende una medida cautelar alterna a la detención judicial, o sea, a ellos se les va forzosamente que decretar la detención judicial. Y le decía también que están por robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionario público y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionarios públicos. Para expertos en derechos humanos, instituciones dignas como la Policía Nacional deben ser investigadas ante los constantes atropellos que sufre la ciudadanía en manos de los criminales que camuflajean sus operaciones bajo el respaldo de un ente tan importante de la nación. No podemos permitirlo, que se siga atropellando a la sociedad con agentes en nuestra Policía Nacional o de la Policía Militar del Orden Público que afecten su seguridad y afecten las garantías constitucionales. Asimismo, analistas consideran que la ley debe ser aplicada con dureza contra todos aquellos autores policiales que continúan en funciones, ya que la credibilidad del país se marca inestable y vulnerable. Yo creo que no debemos volver a esperar que hasta en Estados Unidos a los 5 años nos digan, fíjense que aquel jefe de tal cosa era bandido, como aquí nadie sabía. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Sobre esto, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado capturó a un detective de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico por la presunta revelación de secretos y actos irregulares afectando estas diversas investigaciones que se mantenían en curso, en muchos casos sensibles, aprovechando su posición en la sección antidrogas en Tegucigalpa. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ejecutaron el arresto de un detective justamente de la DLCN de nombre Félix Emanuel Alvarado Ocampo. A él se le acusa por los delitos de concusión y también revelación de secretos. Esto es en relación a que, aprovechándose de su cargo de detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, estaba proporcionando información a distintos grupos criminales. Y autoridades del Ministerio Público secuestraron en el Instituto de Conservación Forestal expedientes de planes de manejo presuntamente otorgados irregularmente en áreas protegidas.
El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Procuraduría General de la República, llegaron la mañana de este jueves a las instalaciones del Instituto de Conservación Forestal a secuestrar para investigación 70 expedientes tras denuncias de supuestas prescripciones adquisitivas, según las autoridades, esto por la presunta adjudicación irregular de títulos de propiedad para planes de manejo en área pública, que equivalen a más de 15.000 hectáreas de bosque nacional en distintas partes del país. Zonas que eran protegidas y que ahora se mantienen a título privado. Una investigación de forma tal que se va a secuestrar la información, va a ser pasada a los analistas, también a la gente técnica de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente para comenzar a analizar los mismos y tratar de ver si hay delito o no. Todos estos presuntos actos irregulares se llevaron a cabo entre los años 2016 al 2021, por lo que los titulares de esta institución piden se investigue a los funcionarios en ese periodo de tiempo. Y pasa a manos de privados y son las áreas de bosque nacional más productivas que tenemos en el país. De la emisión de estos títulos fueron entre el 2016 y el 2021, siempre llegaron a la institución unos títulos que fueron emitidos entre el 2022, pero ya fue una reducción. Las reacciones nos hicieron esperar y para algunos ambientalistas deben investigar a fondo esta lamentable situación y que el considerable daño al bosque hondureño no quede impune. El impacto ambiental es terrible, ¿verdad? Pero hay que analizarlo con mucho cuidado. Hasta el momento, las anteriores autoridades de esta institución del Estado no se han pronunciado al respecto. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Por otra parte, les damos a conocer que Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública de la ciudad de La Ceiba presentará recurso de apelación ante la resolución judicial que se produjo en la audiencia inicial a favor del exalcalde de La Ceiba, Carlos Alejandro Aguilar Ponce. Vamos a proceder, tal y como lo establece la norma procesal penal, a la interposición del recurso de apelación respectivo, dado que nuestra pretensión en relación a obtener un auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el exalcalde de la ciudad de La Ceiba y exsecretario municipal no se logró, y con esto pues el órgano jurisdiccional competente ha estimado a bien, luego de un pago millonario de una fianza, dejar con medidas distintas a la prisión a los encausados. También le damos a conocer que varios son los exfuncionarios públicos que se mantienen prófugos de la justicia. Los últimos meses han estado marcados por cómo ex y actuales funcionarios se han visto implicados en actos irregulares y estos están prófugos de la justicia. Tal sea el caso de David Chávez, quien cuenta con una orden de captura y del cual no se sabe el paradero. Al igual que Alba Consuelo Flores, ex ministra de Salud solicitada por las autoridades por la supuesta compra fraudulenta de los hospitales móviles y quien también la policía se encuentra rastreando su ubicación. Además del más reciente, el alcalde del Triunfo Choluteca, Cristian Castillo, por la presunta participación en el tráfico de drogas y por el cual la policía ofrece 350.000 lempiras de recompensa por información de él. Por otro lado, también otros casos que han impactado a la sociedad hondureña continúan en su búsqueda. Se tiene conocimiento no solo en el Istmo centroamericano o en todo el continente, sino que también en Europa y en otros países del mundo se ha compartido esta información. Para este experto, las autoridades hondureñas deben coordinar con Interpol, ya que es muy probable estos ya no estén en el país y ante una posible filtración de información, ellos adelantados un paso, hayan huido de Honduras. Al emitirse una orden de captura y ellos al darse cuenta, obviamente que ellos van a huir, y puede muestra de ello que tenemos que varios delincuentes que están en Nicaragua, otros están supuestamente en Europa. Para la sociedad civil es importante den con estas personas y que respondan por estos supuestos crímenes, para que en Honduras se siente un precedente de no impunidad. Deben de ponerse en práctica precisamente contra toda esta gran cantidad de personas que salen del país precisamente cuando tienen algún tipo de persecución penal. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bien, vamos a hacer un alto en las noticias que hay en el deporte. Ronald Zelaya, adelante Ronald. Las autoridades de México han solicitado a la Corte Internacional de Justicia suspender al Ecuador de las Naciones Unidas por el agravio que sufrió su embajada en Quito. René Amaya nos informa.
En su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, México solicitó suspender a Ecuador de las Naciones Unidas, petición que para algunos expertos solo viene a agitar los ánimos diplomáticos entre ambas naciones. Sin embargo, para el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, el gobierno de los Estados Unidos mexicanos está en su total derecho porque su soberanía se ha visto violentada. México es acompañado por la comunidad internacional justamente porque no se puede permitir que este precedente que hizo Ecuador quede sin ninguna consecuencia. El principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas de las embajadas data desde 1961 con la Convención de Viena, que es el pilar fundamental del servicio diplomático y del trabajo diplomático a nivel internacional. Con esta petición, lo que México busca es que el gobierno de Ecuador reconozca que cometió violaciones de sus obligaciones internacionales al interrumpir a la fuerza su embajada en Quito, al momento de capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, posición que de acuerdo a expertos en la diplomacia hondureña es una petición acertada. Que México está en sus plenos derechos de actuar como ellos quieran por el efecto que es la acción de ellos en este momento a raíz de la causa que creó el Ecuador. Por su parte, la presidenta Xiomara Castro, como presidenta pro tempore de la CELAC, ha convocado para el martes de la próxima semana a todos los países que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde analizarán la petición del gobierno mexicano ante la Corte Internacional de Justicia y cómo pueden ayudar a que esta crisis diplomática se resuelva. Esta unanimidad prácticamente de los diversos países de la región responde a justamente ver el significado de lo que y las implicaciones que tiene un acontecimiento como este. En esta cumbre de la CELAC se espera que participen el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y Ecuador, ya que en las reuniones anteriores se han hecho presente y han escuchado las posiciones de cada una de las naciones del continente en el conflicto. René Amaya, 11 Noticias. En otras informaciones, el diálogo interamericano y las autoridades de la Universidad José Cecilio del Valle presentaron este día la concentración de poder y captura del Estado en Nicaragua, dando una recomendación a la comunidad internacional para que estas prácticas no sean una réplica en otros países del mundo, principalmente en Centroamérica. Preocupación de cómo podemos lograr fortalecer la democracia, la división de poderes y una hoja de ruta que permita que las libertades estén garantizadas en nuestros países, no solamente en Nicaragua, pero también en Honduras, en Costa Rica, en Guatemala, en donde todos sabemos que la democracia siempre está amenazada. La democracia nunca se puede considerar como un elemento que se da por hecho, ¿verdad? La democracia hay que construirla cada día, la libertad hay que construirla cada día. Es un análisis que se está haciendo el contexto centroamericano. Es un equipo de investigación y estudios, ha presentado ya su informe en Costa Rica, lo viene a presentar a Honduras y va para Guatemala. Sin lugar a dudas, la democracia está totalmente vulnerable y el país en Centroamérica donde ese rasgos de deterioro democrático es en Nicaragua. Es importante conocer el camino, El Salvador también, Honduras que tuvo su quiebre democrático el año 2009 y todavía el país no logra reconstituirse como debería de estar, así que será un buen momento para conocer cuál fue la estrategia del régimen de nicaragüense, del régimen Ortega Murillo, para convertirse en una dictadura y prácticamente en una dinastía a este momento. Es René Amaya quien nos da a conocer que para que la CICI llegue a Honduras debe de tener facultades para presentar requerimientos fiscales y esto según desde las Naciones Unidas. En el intercambio de información, las Naciones Unidas ha solicitado al gobierno de Honduras que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad sea independiente para presentar directamente los requerimientos fiscales ante los órganos operadores de justicia, casos como redes de corrupción. Bueno, es parte no solo del gobierno y además la petición viene también de parte del gobierno. Lo que quiere la presidenta Castro es una CICI que tenga capacidades de acuerdo, obviamente,
a la ley de presentar de alguna forma casos en casos de corrupción. Es lo que estamos discutiendo con Naciones Unidas y eso dependerá obviamente de la discusión que tenemos del texto que estamos llevando a cabo. Por ahora, esta y otras peticiones son objeto de análisis por parte de las autoridades de gobierno, ya que para ellos se requieren reformas constitucionales y al Código Procesal Penal, que deberán ser aprobados por los diputados en la Cámara Legislativa. Aquí podríamos utilizar la figura de acusador privado para permitir que en este caso el mecanismo internacional pueda presentar acusaciones de forma independiente. Esto requeriría de una reforma al Código Procesal Penal y no requiere de una mayoría calificada. Desde la sociedad civil y otros sectores dicen que la petición de la ONU es acertada. Darle esa independencia solo demuestra que el gobierno está dispuesto a combatir este mal en el país y los resultados serían más efectivos. Lo ideal es que en esa negociación que tiene Naciones Unidas con el mismo gobierno de Honduras pueda crearse un organismo de investigación y que tenga la capacidad para poder acusar en lo que se refiere a los casos de alto impacto. Para el mes de junio, que vence el plazo para la instalación de la CICI, se espera que tanto el gobierno de Honduras como las Naciones Unidas hayan alcanzado el acuerdo para que el mismo sea firmado y se comience a avanzar en la segunda fase, que sería la instalación del mecanismo internacional en Honduras. René Amaya, 11 Noticias. Víctor Valladares nos da a conocer que empresarios insisten que Honduras debe regresar al CIADI. Desde la empresa privada recomiendan al gobierno buscar su retorno al Centro Internacional de Arreglo a Diferencias relativas a la inversión para evitar daños mayores al clima de la inversión y los acuerdos internacionales. La imagen que se mandó con la denuncia del CIADI de nuestro país es que en cualquier momento cambiamos las reglas del juego, porque si ya estábamos adheridos a este convenio y estábamos dispuestos a resolver nuestras controversias con los inversionistas extranjeros a través de este mecanismo reconocido internacionalmente, en cualquier momento decidimos no hacerlo. Del lado del gobierno aseguran que se busca formar parte, pero de otras instituciones, que se ha comprobado mayor efectividad en los arreglos de este tipo de conflictos. El tema de negociaciones bilaterales es una cuestión de mutuo acuerdo, digamos. Ahí podría ser de que si no es el CIADI, podrían llegar a un acuerdo de cuál sería la Cámara de Arbitraje que podría dirimir conflictos en el caso de que haya diferencias en este tipo de cosas. A criterio de otros economistas, Honduras es libre de pertenecer a la organización internacional que mejor se adapte a sus intereses como país, y en particular en el Tratado de Libre Comercio con China no creen que el tema sea algún obstáculo para alcanzarlo. Ahora nosotros le hemos establecido la alternativa de CENUDI, que es de las Naciones Unidas y que es un mecanismo alternativo a través del cual se solucionan conflictos derivados de inversiones mercantiles. Entonces puede ser ese otro. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Hoy unos empleados del aeropuerto de Los 11 tenían tomado el aeropuerto de La Ceiba. Ellos protestan porque dicen que les cobraban mucho parqueo. Igual una señora hace poco me dijo, ay, los que trabajan en el centro cívico, no es fácil por lo poco que gana la gente también tener que pagar el parqueo. Pero sobre esto, las autoridades del Servicio Aeroportuario Nacional que dirige don Ricardo Martínez, que entiendo está fuera del país, ha emitido el siguiente comunicado. Dice el Servicio Aeroportuario Nacional SAN, responsable de la gestión de aeropuertos internacionales, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golozón en La Ceiba y Juan Manuel Gálvez en Roatán, informa a la población en general. Primero, los 3 aeropuertos internacionales de Honduras ubicados en la ciudad de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba están operativos y funcionando sin interrupciones en ninguna de sus operaciones aéreas. Eso lo aclararon también los empleados temprano. 2. Se implementará el cobro por parqueo a todos los empleados internos y externos de SAN. Sin embargo, este será efectivo a partir de principios del mes de mayo del año en curso. Desde mayo van a cobrar. 3. El cobro por estacionamiento tendrá un valor de 800 lempiras por mes, tanto para los empleados de la SAN como inquilinos dentro del aeropuerto. Sin embargo, existirán tarifas especiales de acuerdo con el tipo de modalidad de trabajo que se realice en el aeropuerto. Me parece buena decisión. 4.
El cobro por estacionamiento representa un ingreso no aeronáutico que contribuye directamente al financiamiento de las mejoras en la infraestructura de los aeropuertos. Quinto, esta información será socializada por SAN con todos los inquilinos del aeropuerto previamente a su aplicación, principalmente para el tema de la distribución y organización de los estacionamientos. Secretaría Ejecutiva, Servicios Aeroportuarios Nacionales, me parece que están actuando con inteligencia, con prudencia, buscando acuerdos. Y repetimos, tanto el aeropuerto de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba, de acuerdo a este comunicado de la SAN, están operando sin ningún problema. Una pausa, en breve más noticias desde 11 Noticias, emisión estelar. A sus 76 años de edad fallece Orenthal James Simpson, exjugador de fútbol americano debido al cáncer de próstata, el que fuera running back de los Buffalo Bills, el legendario, en su momento uno de los deportistas más importantes de la historia de la NFL, tras brillar en su carrera colegial con los California Trojans, con lo que llegó a ganar en 1968 el prestigioso trofeo Heisman, que lo reconoce al mejor jugador de fútbol americano universitario de Estados Unidos. El 10 de abril, nuestro padre Orenthal James Simpson sucumbió en su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos, publicó la familia en la red social X. Entre sus innumerables logros, fue el primer jugador en sumar más de 10,000 zonas de anotación y las líneas de marcaje de yardas en una sola temporada. Simpson jugó 5 Pro Bowls. El partido se reúne cada temporada a las grandes estrellas de la NFL y en 1985 entró en el Salón de la Fama de la Liga Profesional del Fútbol Americano, cuando se retiró en 1979 tras 2 años grises en los San Francisco 49ers. Era el segundo jugador con más yardas terrestres de la historia de la competición. Simpson era conocido a nivel mundial con una personalidad arrolladora e imagen amable y cercana que saltó por los aires en 1994 cuando fue acusado de los asesinatos a puñaladas de su ex esposa Nicole Brown y su amigo Ron Wallman. Su juicio se convirtió en un singular plebiscito sobre el racismo en la sociedad estadounidense, a la que dividió en dos con la población afroamericana, defendiendo mayoritariamente la inocencia de uno de sus grandes íconos. Tras 15 meses del proceso judicial, fue declarado no culpable, pero su imagen quedó dañada. Sin embargo, 2 años después fue declarado culpable de ambas muertes por la Corte Civil y obligado a pagar $33.500 millones por daños. El 20 de julio del 2017 se le concedió libertad condicional tras cumplir el mínimo de su sentencia. Salió de la cárcel el 1 de octubre de ese mismo año, se retiró en 1979 para dedicarse a una carrera en cine y televisión. Este es un informe para 11 Noticias. Volvemos al campo nacional. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estoy hablando de Odir Fernández, anunció que va a hacer, o ya está haciendo, barrida de maestros cometas, o sea que no trabajaban. Carolina. Cifras reveladoras se dieron a conocer a la opinión pública este día por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández. En primera instancia confirmó el despido de una docena de docentes universitarios por el cumplimiento de sus funciones, así como personal administrativo vinculado a acoso. Y aunque no se señaló los nombres de los profesionales expulsados, trasciende que en la lista figura el diputado de Libre Ramón Barrios y la viceministra de Seguridad Yulisa Villanueva. Superaron los 10 despidos y eso no descarta de que vendrán algunos otros. Hoy tengo decisiones que nos dan la razón porque hay personas que nosotros hemos despedido que en un año el salario supera 1 millón de lempiras. Imagínese usted qué podría hacer la universidad con 1 millón de lempiras en favor de nuestros estudiantes. Asimismo, existen otros 700 empleados cometas que, a pesar de que reciben su salario, no se presentan a cumplir con sus obligaciones laborales, ya que tienen un puesto en otros lugares, pero en el mismo horario para el que fueron contratados por la máxima casa de estudios. Estamos haciendo una revisión integral dentro de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal, puesto que tengo 700 empleados que laboran en otros lugares y al mismo horario dentro de la universidad. Estamos ordenándonos. Hoy me corresponde generar el orden dentro de lo que es la universidad.
Al respecto, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Marlon Vanegas, expuso que respaldan las medidas siempre que estén apegadas a la ley, ya que no es justo que estos docentes devenguen su salario sin cumplir con su contrato. Los compañeros que tengan este tipo de anomalías, pues sean investigados, y si procede algún tipo de sanción, pues creo que son lo suficientemente grandes para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Vamos al tema de médicos cubanos. Los funcionarios están respondiendo a las autoridades del Colegio Médico por críticas al trabajo de los especialistas en salud de origen cubano que han venido a Honduras. Los cuestionamientos que hace el Colegio Médico, Pamela. Ellos ya están instalados en el país, por lo que las críticas del Colegio Médico son intrascendentes. Los reclamos del gremio se desprenden porque siempre tratan el sistema de salud como mercancía, expresó el director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, Amable de Jesús Hernández, tras el comunicado emitido por el CMH sobre los cuestionamientos en las funciones de los especialistas cubanos en Honduras. ¿Usted ha visto alguna toma, alguna paralización del Colegio Médico en los hospitales públicos, privados? Ellos se lo paran los hospitales públicos, los privados no. Miran la salud como una mercancía, no como un derecho humano. Y ese ha sido el problema. Enférmese del corazón aquí, que requiere una operación de corazón abierto. Tiene dos caminos, o 50.000, 75.000 dólares, o las tablas. El Colegio Médico, a través del escrito, reiteró su postura de no reconocer la brigada de los galenos extranjeros, según el ente, porque no cumplen con los requisitos al actuar fuera de la ley, y aseguran que los funcionarios buscan justificar supuestamente estas acciones, misma que es respaldada por otros miembros. Ninguno va a tener 3 plazas, eso no es cierto, eso es hablar por hablar, ¿verdad? Sin mostrar pruebas como tal. Ellos quieren excusar un acto ilegal, con todo ese montón de ataques que están dando que no tienen ningún tipo de fundamento. Presenten las credenciales correspondientes en el Colegio Médico para constatar que efectivamente son especialistas y que tienen su título. Ante las posturas en contra de los galenos, hay quienes aseguran que la Brigada de Médicos Cubanos llegaron a Honduras desde hace 25 años, por lo que la pregunta es si en administraciones pasadas no se cuestionó por temor. Yo no lo escuché cuando los trajo Juan Orlando Hernández, se quedó calladito, ¿verdad? ¿Será que le tenía miedo a Juan Orlando Hernández? Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. En otros temas, la situación de la salud en Honduras enfrenta un desafío crítico tras dejar en total abandono programas de trasplante renal en uno de los centros de referencia nacional, como es el Hospital Escuela, pese a que existe una necesidad urgente de atención que había demostrado que era una solución efectiva para muchos enfermos. Hemos cerrado esa válvula de escape para darle calidad de vida a estos pacientes y simplemente le estamos prolongando la agonía, un tratamiento paliativo, conectarlo a una máquina 3 veces a la semana y el paciente en realidad al final va a morir. Este equipo permitía realizar trasplantes de donantes vivos y también se esperaba hacerlo con pacientes cadavéricos. Representaba un avance significativo, sin embargo, la falta de presupuesto para su mantenimiento ha llevado a cancelar los procedimientos y a quedarse sin personal calificado. Actualmente hay aproximadamente 4.500 pacientes en terapia de diálisis. Eso significa que a esos 4.500 pacientes deberían de tener una oportunidad para poderse realizar un trasplante renal. Dentro de todo este panorama para los enfermos de diálisis, una buena noticia. Las autoridades del Seguro Social han invertido más de $5 millones precisamente en la sala de hemodiálisis. Alrededor de $5 millones invirtieron las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social para la remodelación de la sala de hemodiálisis de esta área para todos los pacientes renales, que cuenta ya con más de 60 máquinas y también equipos necesarios para atender a estos afiliados. La inversión anda alrededor de los $5 millones, que viene a representar una inversión importante, pero que
en aras de garantizar la salud se ha hecho y se sigue trabajando cada día más en mejorar estos servicios. La empresa proveedora del servicio cuenta con el personal e insumos necesarios para el mantenimiento constante de cada una de las máquinas, con supervisiones diarias por las gerencias médicas de cada sanatorio para detectar y resolver cualquier situación que requieran los afiliados. Sí tenemos serios problemas en el tema de la congestión, pues el número de pacientes ha aumentado, va en ascenso y pues en espacio físico estamos bien cortos. A pesar de las mejoras, según los pacientes siguen haciendo falta otras urgentes, ya que no hay suficientes enfermeras para atenderlos a los 3 horarios de tratamiento diario y que en algunas ocasiones no logran terminarlo. Solo el que no viene es el que no lo recibe, pero es porque no quiere, pero no es porque aquí no lo dan. Sí, son 3 veces. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Insoportable, los cortes de energía eléctrica ocasionan graves daños en los hogares en San Pedro Sula, pero desde el lunes que nosotros trajimos al gerente del ENE, se avisó que miércoles y jueves iban a ser días de interrupción ahí en el norte. Gerardo Ramos, cuéntenos. El racionamiento de energía eléctrica en algunas áreas de la zona norte del país deja graves daños en los hogares, principalmente en la ciudad de San Pedro Sula, ya que los pobladores reportan afectaciones en sus electrodomésticos. Pues anoche se fue la luz también, ya viene tarde la luz. Demasiado calor y se aumentan más a los recibos de luz más que antes todavía, y ya hay mucho apagón de luz. Sí, las cosas se queman también. Todo. Pongan pilas porque lo están fregando los aparatos más bien a uno. Además, señalan que los cortes son insoportables porque a diario la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ocasiona hasta 6 apagones, generando problemas incluso en la salud de los adultos mayores por las altas temperaturas. La quitan hasta 4 o 6 veces al día y sin avisar, porque se arruinan, se dañan y nadie le reconoce a uno las cosas que le dañan a uno y tanto que le cuesta comprarlas a uno. Que pongan cartas en el asunto, que uno es gente pobre, luchadora y necesitamos la energía no por lujo, sino que por necesidad. Complicado, sí, cuando los ancianos de la tercera edad, más en especial. Los daños también se ven reflejados en los microempresarios que tienen tiendas de conveniencia en los barrios y colonias de la capital industrial. Es una destrucción a la micro y pequeña empresa, precisamente porque nosotros somos los generadores del 37% del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos 7 subestaciones y apenas una de ellas o 2 fueron rehabilitadas. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Y según cifras del Instituto Nacional de Estadística, en Honduras, cerca de 1 millón de muchachos no trabajan y tampoco estudian. 3 de cada 10 jóvenes entre 12 y los 30 años no trabajan ni estudian en Honduras, lo que supone casi 1 millón, y el 72% de ellos son mujeres, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. Y a consideración de la organización Visión Mundial, estos impactantes datos dejan al desnudo la vulnerabilidad social y ser niño y adolescente en un país en desarrollo. Ser como sociedad es valorar efectivamente cómo revertir esta tendencia, porque es una tendencia que ha venido en aumento, ¿no? Desde luego por el crecimiento poblacional, pero también por la falta de oportunidades para jóvenes y niños. Los ninis es un problema histórico que se desprenden por la carencia de oferta educativa y laboral en Honduras, por lo que repercute en el progreso de la sociedad, ya que este segmento de la población, que representa un 30%, los orilla a migrar o a participar en actividades del crimen organizado, según los expertos. Lamentablemente no se está haciendo mucho para solventar específicamente el problema de la niñez, que en Honduras es grave. Hay muchos niños fuera de la escuela, hay muchos niños desnutridos. Convertirse en ninis entre las mujeres podría llevarlas al matrimonio temprano o al embarazo durante la adolescencia, lo que afecta su desarrollo y perpetúa su pobreza. Año con año, el número de personas que no estudian ni trabajan siguen aumentando, por lo que es necesario crear estrategias que reduzcan las cifras, opina este economista. Estamos en realidad un Estado social que genere empleo, pues, ¿verdad? Como Estado que se genere empleo y también como sociedad que se genere empleo. Este es un informe para 11 Noticias.
El drama continúa para las familias desalojadas de la colonia Emanuel de San Pedro Sula. Se conoce que están viviendo en la calle. Porque perdí todo. Perdí todo. Yo me sentía triste y angustiado, imponente, no poder hacer nada cuando golpeaban a mi gente. Pues entonces me puse a improvisar de todo lo que empezó a pasar. Mucha gente empezó a llorar, muchos niños empezaron a gritar. En cenizas quedaron los esfuerzos de las familias que fueron desalojadas en la colonia Emanuel de San Pedro Sula, quienes se refugiaron en esa zona tras haberlo perdido todo en las inundaciones que dejaron Etayota. Cuando los huracanes pues buscaron refugio en estos terrenos que estaban baldíos prácticamente, aquí nadie da un 5 por estas tierras, pues, estafados realmente, porque como sea son pérdidas pues, que a la gente le ha costado. El relato de los afectados señala que han sido estafados y el daño también ha sido inhumano. La abogada llevó casi 100.000 lempiras y más lo que invertimos en la casita de 25 a 30 estamos hablando, entonces es buena pérdida. Pues triste, pues mis hijos me dicen ¿qué vamos a hacer, mamá? No sé, tener paciencia, le digo yo a ellos. La verdad que creo que es una injusticia lo que hicieron. Y es que son 60 familias las afectadas luego de que se ha dado un desalojo aquí en la colonia Emanuel de la ciudad de San Pedro Sula. Ellos han hecho un llamado a las autoridades para poder encontrar apoyo, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Solo mi pérdida aproximadamente es de 150.000 lempiras por todo lo que he invertido ahí. De ayer que lo que sucedió, no miramos asesores, no miramos representadores, no miramos abogados, nadie, solo que estaban luchando los de la colonia. Los pobladores de esa zona han informado que lamentablemente tendrán que volver a las calles. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Las invasiones de tierra se han convertido en uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector productivo nacional y hasta ahora no se ven soluciones a corto plazo, señalan economistas y representantes de la empresa privada. De acuerdo a estimaciones, en la actualidad se contabilizan unas 4.000 invasiones en una afectación al sector productivo que podría superar las 40.000 hectáreas de tierra, aparte de otros predios que son de propiedad privada orientados a desarrollar otros proyectos. Es un tema que realmente amerita analizarse el impacto que esto genera en la economía del país. Recordemos que hay muchas propiedades que se están invadiendo, que están en plena etapa de producción. Bueno, es importante que se mantenga siempre el diálogo, es importante que se trabaje y se anticipen a estos tipos de problemas que existen. Afecta sobre todo a la MIPYME, vemos en toda la operatividad de las empresas se ven interrumpidas. Lamentable la violencia que ocurre en el país. Han matado a pedradas a un adolescente. Esto ocurrió en Sencenti, Ocotepeque. Sencenti, Ocotepeque ha sido un lugar de un cruel crimen en contra de una menor. Luani Alfaro, de apenas 17 años, fue raptada, violada y asesinada por depredadores sexuales. Es que en días anteriores la habían amenazado, según el relato de su propia madre. Por eso lo hicieron ellos, porque ellos querían desde hace tiempo agarrarla a la fuerza. Y como ella les decía que no, porque eran drogos, yo con ustedes no, les dije, no me meto. Pues les dijo ese pacaya, querás o no querás, le dijo, vas a ver lo que te va a pasar, le dijo. Que día la estaban amenazando y ella no decía nada. Ella venía de trabajar porque ella trabajaba para llevarle el sustento al niño a la casa, darle de comer y trabajaba duro para él, solo para él, porque ella decía que solo el único que tenía y era toda la adoración de él. Aunque ya se capturó a uno de los hechores, la madre de Luani pide se capture a los demás, ya que según ella son conocidos en la zona. Sí, ellos son uno de ellos. Ellos dos fueron, ellos y los otros que se fueron, que se escaparon. Ese pacaya fue donde le dio duro con la piedra. Y el otro fue donde la golpeó, la agarró como a patadas. Que es el chino fue donde le metió los olotes a ella. Justicia para ella, porque no fue un animal que mataron. Fue una persona inocente, no se metía con nadie. ¿Para qué? Y me le quitaron la vida.
Me la arrebataron. Loani Alfaro deja a su hijo de apenas 3 años de edad huérfano, ya que actualmente era madre soltera. 3 añitos tiene el niño, Emerson Yair Alfaro. Para 11 Noticias, les informó Franklin Rodríguez. En lo que va del año ya son 74 las mujeres que han perdido la vida de manera violenta en Honduras. Estos casos están en la completa impunidad y Honduras es el país donde más asesinan mujeres en toda Latinoamérica. Gisela Calix. Los constantes asesinatos que se cometen en contra de las mujeres y que tiñen de luto a sus familiares y la sociedad no son resueltos en tiempo y forma, por lo que los femicidios permanecen en la impunidad en un 96%. Situación que llama a la reflexión a las propias autoridades de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, que buscan mecanismos que de manera integral apliquen la justicia. Nos corresponde incidir ante los operadores de justicia para que ellos tomen la debida responsabilidad que les compete en el manejo de cada una de las muertes violentas. En tanto, los estudios del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revelan que la mayoría de estos crímenes son cometidos por personas cercanas a las víctimas, en especial sus parejas. Estas muertes se registran con mayor frecuencia en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y La Ceiba. Y que es terrible que las mujeres vivan con esta violencia patriarcal, sobre todo porque es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, patrimonial, hasta que las matan. Pero estos escenarios que cada día se vuelven más crueles en contra de niñas, jóvenes y mujeres adultas, también llama la atención a la representante de las Naciones Unidas, que pide que desde el Estado se ponga freno a todo tipo de violencia. La violencia es inaccettabile, la violencia contra niños y niñas es inaccetable, la violencia contra mujeres es inaccetable. Entonces allá necesitamos naturalmente fortalecer las voces de los que levantan la voz y realmente dicen no a esto. Del 1 de enero al 10 de abril se han registrado 74 femicidios, 25 en enero, 14 en febrero, 27 en marzo y 8 en abril. Y la forma de muerte han sido 66% por armas de fuego y el 20% con arma blanca. Gisela Calix, 11 Noticias. Muy bien, el exceso de velocidad y también la ingesta de bebidas alcohólicas habrían sido el detonante de un fatal accidente sucedido en el anillo periférico y que dejó como saldo a un hombre muerto identificado como Fernando Cruz, de 25 años. El jefe de la sección de accidentes de tránsito lamentó cómo este tipo de siniestros viales son más recurrentes en las distintas ciudades del país. Diseñadas para altas velocidades, no puede exceder más de 60, 70 kilómetros por hora. Y pues al exceder el límite de velocidad las calles se vuelven ya riesgosas y como le digo, sumado a esto pues ir ingesto de bebidas alcohólicas, que todavía es más una imprudencia mucho más grande y que esto provoca este accidente de tránsito. Está lista la periodista Shirley Martínez desde el norte de Honduras para darnos a conocer que el Ministerio Público aseguró 233 bienes inmuebles a personas que estafaron a varios ciudadanos canadienses, y esto en Colón. Shirley, adelante con usted. Muchísimas gracias, compañera, y buenas noches. Exactamente, el Ministerio Público ha asegurado alrededor de 233 bienes inmuebles a una inmobiliaria cuyos propietarios son de origen canadiense, mismos que también a sus compatriotas estafaron. Escuchemos más detalles con el portavoz del Ministerio Público. 233 lotes de terreno, 8 vehículos y 2 sociedades mercantiles denominadas Desarrollo Visión de Vida y Grande Trujillo Autoridad, cuyos titulares de derechos son 3 ciudadanos de origen canadiense que estafaron a varios de sus conciudadanos. Han suscrito contratos de compraventa de lotes de terrenos valorados entre $29,000 y $45,000. El valor de compraventa plasmado en las escrituras públicas no es en realidad el que pagó cada comprador. Bien, y todo esto sucedió en las ciudades de Potrerillos y por supuesto Trujillo y Santa Fe. Por otro lado, hace unos instantes ha culminado la audiencia de declaración de imputado en los juzgados de San Pedro Sula,
donde se le acusa a 8 policías de intimidar y robar a un ciudadano de San Pedro Sula, por lo que estos juzgados han emitido detención judicial contra estos 8 agentes de la DPI y ya han sido remitidos hacia la prisión del municipio del Progreso en Yoro. Con este contacto, retorno con ustedes. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias, Shirley Martínez, por este contacto desde la zona industrial de nuestro país. De esta manera nosotros llegamos al final de la información, licenciado. Bien, en un momento viene el señor del deporte, don Marlon Mejía, a contarnos. Hoy los directivos de la FENAFUT me cuentan, hicieron una gestión a puerta cerrada. Para muchos deberían renunciar ya, pero no, todo lo contrario. Están tomando decisiones. El gran cambio será que contrataron una agencia de publicidad y pusieron un logo. Sigue el desastre en esa FENAFUT. En un momento Marlon Mejía tiene los detalles del deporte nacional e internacional. Siga con nosotros, que estén bien. Buenas noches.